Listo. Hola, estamos aquí otra vez, Adrián Ruiz de Chávez y José Antonio Valdés Peña conmigo en Cinema Blix para hablar de Frankenstein. Por favor, preséntense ustedes. Adelante, Adrián, comenzamos. Hola Claudia, José Antonio, mucho gusto en saludarlos. Bueno, Adrián Ruiz de Chávez, yo estudio filosofía, tengo un doctor en educación y otro en filosofía. Y trabajo en temas de liderazgo y soy profesor de ética, de filosofía política y aficionado al cine, eso sí. Muy bien. Pues yo soy José Antonio Valdés, soy crítico de cine, docente cinematográfico y pues tengo el gusto de conocer a Claudia desde hace muchos años que coincidimos en la Universidad Iberoamericana y bueno, pues qué placer seguir con esta amistad unida por el cine. Claro que sí. Ay, muchas gracias a los dos. Eh, bueno, entonces vamos a hablar de Frankenstein. Así Y es. de la película Frankenstein de Guillermo del Toro, que está en Netflix, con los actores Jacob Elordi, Oscar Isaac, Christoph Waltz y Mia Goth, basada Ajá. en la novela de 1817 de Mary Shelley. Les voy a contar un poco, digo, yo creo que todo el mundo ha oído hablar de Frankenstein, pero les voy a contar un poquito. Víctor Frankenstein es un joven científico que está obsesionado con crear vida. Reúne partes de cadáveres y logra crear un ser vivo del cual queda horrorizado. Esta película tuvo una ovación de 13 minutos en el Festival de Venecia. Bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, me gustaría platicar un poquito, sobre todo para los amigos que nos están viendo, Clau, de qué es la novela, de cuál es la importancia de la novela antes de entrar a la adaptación de... Bueno, ante una, sí, pues bueno, hay una enorme cantidad de ediciones de Frankenstein. Desde la encuentras en 10 pesos y hasta ediciones de 2,000, 3,000 pesos anotadas, bellísimas, ¿no? Pero bueno, estamos ante una novela que se publica por primera vez en 1818, por cierto, con el nombre a nombre del esposo de la verdadera autora, porque el editor no creyó que una mujer pudiera escribir ese texto. No fue hasta 1831 que ya Frankenstein o el moderno Prometeo, que es el título completo, se publicó con el nombre de Mary Wollstonecraft Shelley. Hablar también un poquito de, bueno, ¿quién es ella? Bueno, ella era una mujer que pues era la hija de un matrimonio entre uno de los que redactaron la Carta de los Derechos del Hombre, Charles Goodwin, y por otro lado, pues la señora Mary Wollstonecraft, que había sido una de las promotoras del feminismo en el siglo XVIII, una mujer de una intelectualidad y de una inteligencia verdaderamente enormes que desgraciadamente pues muere pocos días después de haber dado a luz a Mary. Entonces, Mary Wollstonecraft se va a convertir para su padre en un personaje, digamos, no muy agraciado porque pues la culpa de la muerte de la madre, ella también desarrolla una capacidad intelectual increíble que va a estar todo el tiempo en pugna con este padre. Pero pues mientras esto sucede, Mary Shelley entra en contacto con círculos muy importantes de la intelectualidad inglesa de la época, pues coincidiendo nada menos que con todo este grupo de poetas malditos, entre los que destaca desde luego Lord Byron y desde luego pues Percy Shelley, que se convertirá en su esposo. Fue una generación que no, que vaya, les quedó chica Inglaterra para todo lo que ellos querían hacer. Entonces, pues en una especie de comuna donde estaban Mary, su media hermana, Percy Shelley y Lord Byron, y el secretario de Lord Byron, que era un hombre llamado Polidori, John Polidori, pues estos personajes recorrieron buena parte de Europa buscando en dónde
poder explayar todo este talento artístico, Austria, Alemania, Italia, desde luego, y bueno, pues se cuenta que por una noche de 1816, donde están en una residencia de verano de Lord Byron, que se llama Villa Deodati, allá a las orillas del lago Ginebra, en Suiza, pues hay una noche de tormenta. Ese año, 1816, un volcán provocó que toda Inglaterra, toda Europa, perdón, se cubriera de una enorme nube negra que provocaba tormentas eléctricas. Entonces no hubo verano. Ese año no hubo verano. Y estos personajes una noche se reúnen y el Lord Byron lanza un reto de que escriba cada uno de ellos una historia de terror. Entonces, las dos únicas historias que realmente surgen, porque ni Lord Byron ni Percy Shelley escriben nada, son por un lado el relato de El vampiro de John Polidori, que luego se va a convertir en la inspiración de la figura de Drácula de Bram Stoker, y por el otro lado, pues esta historia donde que realmente no es una historia, lo que ella ve, lo que ella define en esa primera noche es la imagen de un estudiante de medicina que está completamente extenuado a los pies de un enorme cuerpo que está cubierto por una sábana y que empieza a dar signos de vida. Eso es lo único que escribe Mary esa noche. A lo largo de 2 años vamos a ver la publicación de Frankenstein y pues bueno, finalmente una novela que tiene elementos de ciencia ficción, que tiene elementos de terror, desde luego, porque pues tenemos un personaje que afectado profundamente por las enormes pérdidas en su vida, el doctor Víctor Frankenstein va a crear una vida que no le corresponde crear porque no es Dios. Entonces, pues esta criatura a la cual él le da vida, él, pues horrorizado por la abominación que acaba de crear, abandona su suerte a la criatura tendrá una educación sentimental durante años pues, de vida, y en un momento dado la criatura se encuentra con su creador y le demanda pues la creación de una compañera. El doctor Frankenstein se niega a hacerlo porque en algún momento cree que puede llegar a haber una concepción y la creación de una nueva raza de monstruos, y en el momento en el que se niega a cumplirle su promesa a la criatura pues destruye absolutamente todo su mundo, matando a su hermano, matando a su novia en la noche de bodas y los dos entrando en una persecución literalmente hasta el fin del mundo en el Polo Norte, donde nosotros conocemos la historia a través de un interlocutor que es un capitán inglés, un explorador llamado el capitán Walton, quien pues a él llega primero Víctor Frankenstein y después la criatura para tener los dos lados de la historia. Esa es la novela de Mary Shelley, eso es lo que nosotros hemos visto que ha inspirado, pues te doy la cuenta más o menos, Clau, donde aparezca el título Frankenstein, estamos hablando de 402 películas, desde 1910 con Thomas Alva Edison, que produce la primera versión oficial, hasta no el Frankenstein de Guillermo del Toro. Viene una nueva película para 2026 que se llama The Bride, dirigida por Maggie Gyllenhaal, y donde vamos a ver a Christian Bale interpretando a la criatura de Frankenstein. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 402, 406 opciones diferentes de adaptaciones que se han hecho sobre Frankenstein. Vaya, incluso hasta en el cine porno, vaya. Hay Frankenstein. Entonces, bueno, pues eso es en pocas palabras pues, lo que significa esta gran historia. Oye, y Mary Shelley tenía 18 años, ¿no? Cuando Así la es. escribió. Exactamente, Qué 18 cuando la talento. escribió, 20 cuando la publicó, 30 cuando ya la pudo publicar con su nombre, porque primero por un error salió a nombre de Percy Shelley, y bueno, a partir de la revisión que ella hace en 1831, es la primera vez que aparece Frankenstein o el moderno Prometeo, escrita por Mary Wollstonecraft Shelley. Pero no fue una equivocación, ¿no será que lo publicó a nombre del marido porque en esa época, No. no? Sí No, fue no, una no, no, equivocación. porque Percy, bueno, como escritores que vivían en pareja,
Ajá. pues se leían y se corregían y se aportaban, pero cuando llegó el texto a la editorial, la única editorial que lo quiso publicar en 1818, el editor dijo, esto lo trajo Percy Shelley, esto es de Percy Shelley. Entonces lo ponen a nombre de Percy y así se lee durante casi una década hasta que finalmente Mary puede acceder al texto. Para cuando accedió de nueva cuenta al texto, Percy Shelley ya había muerto, Lord Byron ya había muerto, e incluso varios hijos de Mary Shelley habían muerto en el camino, porque Mary Shelley es un personaje completamente asediado y atormentado por las muertes cercanas que pues prácticamente la van poco a poco asediando hasta que Frankenstein precisamente viene a explotar esa necesidad de vencer a la muerte, de retar a la muerte y vencerla. Pero pues también ella considera que pues esto termina en una abominación, porque finalmente lo que hace Víctor desde esa perspectiva del siglo XIX, pues no le corresponde. O sea, la vida no es una, no puede nacer de forma artificial, ¿verdad? Como es el monstruo, Oye, precisamente. pues qué coraje para Mary Shelley, ¿no? Que Pues por sí, 10 años pensaron que era el marido. imagínate, así fue y bueno, afortunadamente se corrigió, pero bueno, sí tuvieron que pasar muchas cosas para que eso sucediera, Clau. Pero Ok. bueno, finalmente sí supo sí tuvo éxito, supo de su éxito y hay otros textos además de Frankenstein, pero sin duda, pues ella es creadora de uno de los grandes mitos del horror y de la ciencia ficción, de los dos géneros al mismo tiempo. Ok. Muy bien. Adrián, adelante. Oye, pues yo quisiera seguir con el contexto de la obra antes de entrar a la película. Sí. Lo primero, quizá decir en complemento a lo que estás diciendo, José Antonio, Sí, Adrián. Frankenstein es el gran mito de la modernidad, ¿no? Es un personaje muy relevante. Sobre todo, hay que destacar esto de el moderno Prometeo. Ujú, ¿Quién fue Prometeo? Bueno, desde luego es un personaje de la mitología griega, sí. del que nos cuenta primero Hesíodo en su Teogonía y luego Esquilo en Prometeo encadenado y luego Ovidio y hay otras, ¿no? Pero ¿quién es Prometeo? Pues es un personaje que desafía a los dioses, robándoles el fuego y para darle poder a los hombres, ¿no? Y en ese proceso, pues le va como en feria al pobre Prometeo, ¿no? Sí. Bueno, es esta idea de desafiar a los dioses o a Dios o a la naturaleza. Tiene mucho que ver con el tema de Frankenstein, porque el doctor Frankenstein lo que quiere es, digamos, vencer a la muerte, ¿no? Es decir, crear vida a partir de nada. Bueno, y con eso caes en la tentación bíblica, es la tentación de Satanás, digamos, ¿no? Ujú, Cuando aparece como serpiente con Adán y Eva, ¿no? Y el tema es, seréis como dioses, ¿no? Si comes una manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal, seréis como Dios. Y en esa desobediencia, pues, ahí viene el pecado original y todo eso, ¿no? ujú. No, este elemento me parece fundamental para entender bien, para valorar sobre todo la obra y luego, pues, darnos cuenta de en qué momento histórico escribe Mary Shelley esto, ¿no? Que más Shelley, pues desde luego es es el apellido del marido, Del no marido. de ella, Sí. ¿no? Bueno, es que estás en plena, esto se conoce como la edad de la razón, que es el siglo XVIII. Así Y es. entonces estamos en los albores de la revolución científica, que ya andaba 100 años antes con Isaac Newton y demás, ¿no? Pero es la revolución científica que va a derivar en la revolución industrial y cuando los franceses que hacen su revolución en 1789 entronizan en la Catedral de Notre Dame a la diosa Razón.
Entonces, estamos hablando de la época del apogeo del hombre en fe en sí mismo, ¿no? Poco después, el tema es que no vamos a necesitar filósofos ni sacerdotes, vamos a necesitar científicos e ingenieros, porque la revolución del conocimiento, ¿no? Los logros humanos van a ser capaces de resolver todo, de curar las enfermedades y en última instancia vencer a la muerte, ¿no? A mí eso me parece que es muy relevante. Y luego como por ahí tengo un libro que se llama Conocimiento Prohibido, en inglés Forbidden Knowledge, donde unos filósofos precisamente parten de la narración de Prometeo y utilizan el caso del doctor Frankenstein para hacerse la pregunta, oye, hay temas en donde no nos deberíamos meter, ¿no? Cuando los seres humanos queremos hacernos, digamos, los señores o creernos los señores de la vida y de la muerte, estaríamos rebasando ciertos límites, que me parece que es lo que le pasa al doctor Frankenstein un poco. Primero, si uno lee la novela, pero eso lo proyecta muy bien del Toro en la película, es una pasión de Víctor Frankenstein por crear vida y es que quiero descubrir el origen de la vida, ¿no? Y a partir de la electricidad, ¿no? Y la galvanización y pegando trozos de cadáveres. Bueno, es una pasión. Y yo veía a mi criatura y quedaba asombrado, ¿no? Y después de eso queda horrorizado de su propia criatura, pues es que me quedó tan fea que tuve que salir corriendo de la habitación, ¿no? Y luego, bueno, en la película de manera muy clara, en la novela también, y en la otra, la película, la de Kenneth Branagh con Robert De Niro, ¿no? Que es Ah, Sí, otra sí. maravilla, Frankenstein de Mary Shelley, así se llama. sí. esa mera, Ajá. pues sí maltrata al monstruo y el monstruo se va haciendo muy violento, ¿no? Bueno, pero yo quería complementar eso, ¿no? Es la época, ¿no? Y luego, bueno, el otro comentario que me parece muy relevante es que es probablemente, junto con Drácula, ¿no? De Bram Stoker, son las dos grandes novelas de la literatura gótica, ¿no? Que es producto de finales del siglo XVIII, principios del XIX, sobre todo en Inglaterra y en Escocia, ¿no? Que les acaba quedando chiquita, como bien dices. Eh, Sí. y entonces es la exploración racional sobre el misterio, y entonces el terror y roces sobre con lo sobrenatural, ¿no? Entonces, bueno, verdaderamente estamos ante una obra sublime de la literatura y no es casual que haya dado tanta inspiración para el cine. Bueno, hasta Herman Monster, ¿no? Y la familia Claro, Monster pues, es un derivado directito de esto, ¿no? Bueno, pues eso quería comentar. muy Sí. bien. Ay, pues yo quería decir que Guillermo del Toro lo que quiso hacer con su película era que sintiéramos lo mismo que en la novela de Mary Shelley, pero con algunos cambios. O sea, él le hacía cambios, pero la esencia quería hacer sentir lo mismo. Por ejemplo, cómo las criaturas feas son rechazadas. eh, Esta emoción de esto del padre y el hijo, Ajá. y todo eso lo quería reflejar Guillermo del Toro, aunque sí hace algunos cambios. No voy a decir, creo que todavía no es hora de decir, por ejemplo, el final, pero el final es uno de sus Sí, cambios. así es. Y también hay otros cambios muy importantes que podemos ya, eso sí, ya si quieres lo podemos mencionar de una vez. Primero, la novela no está ambientada en el siglo XVIII en Suiza, que es donde ocurren la mayor parte de los eventos. La historia empieza en Suiza. Bueno,
La historia empieza en el Polo Norte, de ahí nos vamos a Suiza. Víctor Frankenstein estudia medicina en Ingolstadt, en Alemania, y luego regresa a Suiza, y luego regresamos al Polo Norte. Guillermo del Toro sitúa la acción en Escocia, en el siglo XIX, mediados del XIX. Es decir, ya pasó una revolución francesa, ya hay revolución industrial, o sea, ya hay otros elementos que con Guillermo del Toro que Mary Shelley no pone. Por ejemplo, dos personajes, uno que es principal, pero el otro es secundario. Por ejemplo, William, el hermano menor de Víctor, en la novela es un niño de 6 años que termina siendo asesinado por la criatura en su afán de venganza porque su creador se ha negado a cumplir sus expectativas. Entonces es un niño de 6 años que es asesinado por la criatura, se culpa a la niñera de la muerte del niño y la niñera también muere injustamente. Eso aquí William Frankenstein es un hombre joven, es un hombre hecho y derecho que pues bueno le va a decir a Víctor una de las frases más contundentes de toda la película que es el verdadero monstruo eres tú, ¿no? Y por otro lado, bueno, Elizabeth, que en la novela de Mary Shelley y en algunas de las versiones funciona como una especie de conciencia para Víctor Frankenstein, para frenar un poco su afán de esta locura, esta dinámica de locura en la que ha entrado con el monstruo. Aquí es la prometida de su hermano, aquí es la prometida de William, y hay todo el tiempo una tensión entre los personajes porque Víctor está enamorado de ella, además por una cuestión absolutamente edípica, para quienes vean o no han visto el Frankenstein de Guillermo del Toro, se darán cuenta que el personaje de la madre, que es un personaje muy breve, pero que le deja una profunda huella a Víctor Frankenstein, es interpretado por la misma Maya Goth. Entonces, la madre y Elizabeth son lo mismo y de alguna forma Víctor está reflejando en esta mujer joven, pues una serie de ilusiones que finalmente, pues Elizabeth nunca le va a dar entrada y en segunda, Elizabeth se va a enamorar del monstruo. Entonces, esos cambios sin duda son importantes. Otro cambio importantísimo, que es desde el principio de la película, el capitán Walton aquí desaparece, aquí se convierte en un capitán noruego que está tratando de encontrar un paso hacia el Polo Norte, poniendo en peligro a toda su tripulación. Primero llegará Víctor Frankenstein y tendremos la versión de Víctor Frankenstein de la historia y luego la criatura llegará para contar su parte de la historia. El personaje, como en el libro de Mary Shelley, el personaje no le va a escribir una carta a su hermana, que es como nosotros sabemos la historia de Frankenstein. La novela es una novela igual que el Drácula de Bram Stoker que mencionaba Adrián. Son novelas epistolares, son novelas que conocemos la historia a través de diarios, documentos, testimonios, facturas incluso, ¿no? Entonces, esos cambios son importantes porque, pues ya con eso Guillermo del Toro mueve de contexto al Frankenstein de Mary Shelley y hace estos cambios donde, pues bueno, Víctor Frankenstein no va, por ejemplo, no va a salir horrorizado tras ver su creación. Al contrario, él espera una satisfacción de esa creación y cuando esa creación finalmente lo decepciona, es que finalmente viene no el abandono, sino la destrucción de la criatura, que como ya sabemos, pues no se logra y por eso la criatura tiene toda su propia historia que contar. Algo que quería comentar antes de que hables, Adrián, es que, bueno, obviamente, pues han hecho varios cambios en varias películas. Por ejemplo, en la de Kenneth Branagh, que sale Helena Bonham Carter, de Ajá, Elizabeth, que es la novia de Víctor. Bueno, ahí pasa, sí pasa como en la novela, de que Frankenstein la mata el día de su matrimonio. Pero ajá, después sale algo más que a mí me turbó mucho, me sacó de balance, que es cuando Víctor quiere revivir a la novia y quiere, ok, y va, y son escenas verdaderamente impresionantes donde trata de revivir a Elizabeth
y hace una especie de Frankenstein. Y entonces cuando la ve el Frankenstein, que es parecida a él, entonces ahí se vuelve como, pues es mi novia, ¿no? Es mi novia. Y ella, al estar tocándose todas las cicatrices, piensa que es más del otro que de Víctor, es más de Frankenstein que de Víctor. Eso, por ejemplo, está en esa película de Frankenstein de Mary Shelley. Y por ejemplo, también quiero mencionar una película muy importante de, por ejemplo, el ciclo de la Hammer, esta casa británica que hacía películas de terror y que en los 50 y 60 retomaron a Drácula, Frankenstein, la momia. Hay una película que se llama Frankenstein creó a la mujer y en la cual el doctor Víctor Frankenstein ha logrado avanzar tanto en sus experimentos para crear vida que en un momento dado guarda el alma de una víctima para entonces no hacer nada más una cuestión de reanimar un cuerpo, sino de meter un alma en el cuerpo de alguien más. Vamos a suponer, Dios no lo quiera, que un día Adrián decida dejar este mundo, pero nos deja durante una hora su alma guardada y entonces nosotros nos movemos, conseguimos otro cuerpo y le pasamos el alma de Adrián. O sea, fíjense hasta dónde han llegado estas versiones de Frankenstein, que de repente ya el cuerpo pasa a segunda posición. Y en esta película de Frankenstein creó a la mujer, que la dirige Terence Fisher en el año 67, ahí el doctor Frankenstein ya está guardado, pero el alma, que finalmente es lo que somos Claudia, Adrián y José Antonio. El cuerpo finalmente es un cuerpo, pero el alma y todo lo que somos es eso. Entonces, dentro de una película de terror, de explotación, como era todo lo que hacía Hammer, de repente vino esta adaptación de Frankenstein donde ahora lo que se preserva es el alma. Y me pareció muy interesante decírselos porque, pues bueno, vean hasta dónde puede llegar la reflexión, ¿no? Sí, como una Muy especie bien, de Adrián. reencarnación o algo así. Sí, pero, o sea, la transferencia ahora es el alma, ¿no? Entonces, si quieres preservar verdaderamente la esencia de una persona, pues no la revives como Kenneth Branagh quiere revivir a Helena Bonham Carter. No, le robas el alma, le tomas el alma y la pasas a otro cuerpo que va a tener el alma del fallecido. Suena interesante, Pero ¿no? muy, muy interesante. Ya Claro. hubiera pasado varias almas. Oye, es que habría que preguntarse, ¿sí? Ahora que dices si la criatura, el monstruo, tiene alma o no. Esa es una de las preguntas que él hace. Porque aquí como que el alma queda como infusa a través de la electricidad. Así es. Oye, y yo aprovecho el viaje también y comento esto. Es que, a ver, Mary Shelley y Frankenstein con esta obra, ella es considerada pionera de la ciencia ficción. Dicen que la novela. Oye, pues yo sí, estaba comentando de que la historia tiene una serie de derivaciones psicológicas también, Ujú. que me parecen muy relevantes, y es el efecto del desamor, del rechazo, ¿no? Porque cuando el doctor Frankenstein, Víctor, se horroriza de su criatura, ¿no? Que dicen la novela, es que no la puedo ni ver y tuve que salir corriendo y me avergonzaba de lo que había hecho, ¿no? En la película lo que te ponen es que el monstruo le parece un imbécil, ¿no? Un tipo que Sí, no aprende lenguaje y nada sabe decir, Víctor, 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 ¿no? Y el otro le quiere enseñar y como si lo quisiera humanizar aceleradamente y lo maltrata, ¿no? Con una gran impaciencia y luego por eso mismo lo va a querer matar, ¿no? Y claro. bueno, después de eso vemos que el monstruo se escapa y conoce a un señor, a un viejito, ¿no? Que lo quiere, ¿no? Y empieza a una familia, ¿no? Y hay unos niños y que lo Ajá. empiezan a tratar bien, ¿no?
Sí, Entonces, ¿cómo responde el monstruo al cariño de la gente? Y les empieza a pues, individuo de una fuerza descomunal, ¿no? Pues hace trabajos manuales espectaculares, ¿no? Y se encariña y podía ser, digamos, pues una persona de bien. Eso de persona, pues habría que discutir si tiene alma o no. Pero yo creo que sí, claro. este, aunque no sería un alma de naturaleza espiritual. No sé, ya son otras cosas. Pero hubiera podido ser una persona de bien. Y el propio monstruo se da cuenta y reconoce eso, ¿no? Yo ahora sí, mira, soy como soy porque el mundo me hizo así. Este, eso a mí me parece fascinante. Claro, además hay un elemento en la película de Guillermo del Toro que sí es cambia muchas cosas, que es la inmortalidad. Es decir, en la novela de Mary Shelley se da a entender que el monstruo puede morir, el monstruo puede ser destruido, pero en la película o en la aproximación que hace Guillermo, Guillermo le dio el don de la inmortalidad. Entonces, el personaje está viviendo una condena todavía que se suma a lo monstruoso y a su naturaleza antinatural, eso que le dice a Víctor, ¿no? Le dice, bueno, me hiciste de partes de cuerpos, pero cada uno de estos cuerpos tenía un alma. Yo tengo alma, yo quién soy, yo por qué nací. Creo que Guillermo del Toro le va pegando más, por ejemplo, a El Paraíso Perdido de Milton, con el hombre preguntándole a Dios por qué lo creó, que a la propia novela de Mary Shelley. Entonces, la cuestión de la inmortalidad se vuelve como le llega a pasar, no a todos, pero a algunos de los vampiros importantes que hemos conocido en el cine y en la literatura, que de pronto la inmortalidad se te vuelve verdaderamente hastiante, o sea, se vuelve una maldición. El no poder morir, el no poder crear nexos, el no poder tener una pertenencia, porque tú eres inmortal y los demás alrededor tuyo son mortales. Por eso el vampiro va creando otros vampiros para poder tener un grupo donde pertenecer. Entonces, el monstruo o la criatura que logra dar vida, Víctor Frankenstein, es un monstruo que, por ejemplo, en la novela de Mary Shelley se vuelve vengativo porque en un momento dado donde se encuentran padre y criatura y le dice, a ver, yo ya no quiero nada de ti. O sea, me rechazaste, me mandaste, me aventaste al mundo. Yo no quiero ya nada de ti. Constrúyame una compañera para que podamos ser monstruos juntos. Y nos vamos a ir allá a las selvas de Sudamérica y no nos vas a volver a ver nunca. Y Víctor está a punto de cumplir su palabra, pero al darse cuenta de que podría haber una concepción y podría haber una raza de monstruos, destruye lo que estaba haciendo y entonces es que le dice la criatura, tú me niegas mi noche de bodas, yo voy a estar presente en la tuya. Y entonces viene este juego de venganza perpetua donde los dos se van correteando literalmente hasta llegar al fin del mundo, que es el Polo Norte. Y allí finalmente los dos van a tener ese momento. Mencionabas, Claudia, hace rato el Frankenstein de Kenneth Branagh. Bueno, ahí la criatura y el creador no llegan a hacer las paces. No, Finalmente viene la muerte de Víctor Frankenstein, el sacrificio de la criatura. En la novela, Mary Shelley simplemente plantea que estando frente a su creador, la criatura se sale por la ventana del barco y no se le vuelve a ver. Entonces, bueno, Guillermo del Toro mete otros elementos muy importantes de esta relación padre-hijo, que la novela obviamente también habla de la paternidad, también otro fantasma con el que cargaba Mary Shelley, porque el padre la acusaba de no, de haber matado a su madre, el padre la acusaba de ser una mujer demasiado inteligente para su época. Entonces hubo una relación muy pesada entre Charles Goldwyn y su hija Mary Shelley, que no llegó tampoco nunca a tener, como sucede en esta película, pues esa aproximación a conceptos como el perdón, como el hacer las paces,
como el finalmente, pues aceptar la vida como es, ¿no? Pues bueno, por ahí nos vamos. Ahora que comentaste la película de Kenneth Branagh de nuevo, fíjate que a mí ese final me impactó mucho, como que me emocionó mucho, Sí, porque es esto que la criatura considera que Víctor es su padre y claro, se sacrifica por él y los dos se queman y me pareció muy emocionante. Digo, ¿será que a mí me gusta lo ominoso más que lo reconciliatorio? Pero, por ejemplo, aquí en la de sí, Guillermo del Toro, dice algo como vive, vive, disfruta, estás vivo, sí, vive, ¿no? Y eso también es algo muy bello. Pero esta sí, de Kenneth Branagh también está muy emocionante. Y otra claro. cosa que yo quería decir, porque Guillermo del Toro menciona mucho que al ser católico o ex católico, porque él creció en la religión católica, Y en esto de Guadalajara, y en además. Guadalajara, aparte. Entonces, comenta que la reconciliación, el perdón, que quería poner esos valores en su película. Y de hecho, cuando, bueno, se reconcilian, ¿no? Los dos, Frankenstein y Víctor. Pero también cuando llega el momento de hacer al monstruo, pues Sí, está como en una sí, cruz, está como así, Cristo, ¿no? claro, claro. Y Y, otra cosa que quiero ajá, comentar ahora me voy con Víctor. Cuando, o sea, al ser humano le pasa que desea mucho algo y cuando lo consigue, ya no lo desea. O sea, ya tienes otro deseo. O sea, la satisfacción del deseo nunca se da. Eso lo decía el psicoanalista Lacan, pero es cierto, porque ya lo consiguió. Él hizo, ujú, ok, de retazos de cadáver, ya sabía cómo iba a ser físicamente. Y luego ya sí, lo rechaza, porque sí, no es suficientemente inteligente según él. No le quieren claro. ni enseñar, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el cambio, ese es otro de los cambios muy fuertes que pone Guillermo del Toro y que ya lo comentaba Adrián, ¿no? O sea, una vez que nace la criatura y que Víctor, pues sí se impacta desde luego con lo que acaba de crear, porque pues es una criatura muy poderosa, es una criatura de una estatura inmensa y que además pues todavía no sale a flote el tema de la cuestión de la inmortalidad, que es esta maldición que le ha puesto también Víctor Frankenstein. El asunto es un asunto de decepción de un padre hacia su hijo y ahora en todas las entrevistas que ha estado dando Guillermo del Toro, dice, qué bueno que no hice la película hace 30 años, dice, porque si no hubiera yo acabado hablando de mi papá y de mí, ¿no? Y bueno, finalmente habla de cuestiones que como padres pues o has vivido o has reproducido. Por ejemplo, aquí hay un personaje muy importante que, aunque se aborda en muchas de las versiones de Frankenstein, creo que nunca se había abordado como ahora, que es el padre de Frankenstein, el padre de Víctor. Porque aquí estamos viendo un padre que da origen a otro padre, que da origen a un hijo monstruoso, y cómo las expectativas de los padres finalmente pueden darle a un hijo una naturaleza monstruosa. El decir, es que no eres tan bueno como yo fui, o es que no eres lo que yo esperaba, ¿sí? Entonces, esta escena, por ejemplo, cuando le está enseñando medicina a Víctor en su adolescencia y que de pronto Víctor tiene un error y le dice, esto tiene que ser castigado, dice, pero en las manos no te puedo pegar porque tus manos son la fuente de tu oficio. En las manos va a estar tu talento para que seas el mejor médico del mundo, pero tu rostro es vanidad y paz le suena en la cara, ¿no? Entonces, ese comportamiento del padre lo vamos a ver reflejado en cómo Víctor trata a la criatura, donde prácticamente no lo baja de estúpido, de un animal, lo tiene encadenado, es terrible esta escena cuando lo baja al sótano y ves que saca los grilletes
y lo tiene encadenado y en una situación verdaderamente inhumana. Víctor no lo considera humano. Entonces, Víctor está replicando esa conducta del padre terrible del principio. Y finalmente de lo que está hablando Guillermo del Toro es de algo absolutamente de los grandes misterios de la vida, que es la paternidad. Pero en la paternidad, tanto ves de repente en el carácter de tus hijos cuestiones que te gustan de ti, como cuestiones que no te gustan de ti y que se están replicando. Y eso es algo que, por ejemplo, Guillermo del Toro en una reciente entrevista cita a Borges, ¿no? Y habla Borges de los hijos son el horror de la duplicidad. Y todo lo bueno tuyo puede que esté, pero también va a estar todo lo malo tuyo. Entonces, son precisamente repeticiones y como te trataron tus padres, tú vas a tratar a tus hijos, aunque venga la idea de que no, yo no lo voy a hacer así porque me lastimaron mucho, lo vas a acabar haciendo porque finalmente es lo que tú viviste. Y es como tú, como ellos aprendieron a ser papás contigo y tú tendrás que aprender a ser papá con tus hijos. Y eso es lo que le pasa a este Víctor Frankenstein, ¿no? Ahora, como hablamos de una película que finalmente apuesta por la reconciliación, por ejemplo, el cuadro final, la imagen final de la película replica el primer momento que tuvieron juntos, que es cuando viene este amanecer y que Víctor y la criatura están juntos y le dice, mira, mira el sol, disfrútalo, míralo, es la vida, es el sol y el cuadro final de la película será la criatura ante el sol, ¿no? O sea, finalmente el único momento de paz, el único momento afectivo de su padre, en ese momento él lo está replicando, ¿no? Pero es la idea de Guillermo del Toro. En la idea original de Mary Shelley no hay oportunidad de la reconciliación. En buena medida porque el desprecio que le ha hecho Víctor y en segunda, la traición a lo que el monstruo le pedía como único favor para desaparecer completamente de su vida. Entonces, bueno, en ese momento tenemos ese monstruo vengativo, sanguinario, que acaba dejando un reguero de cadáveres en la novela impresionante. Y no, Guillermo del Toro apuesta pues más que nada por la reconciliación, por el perdón y por esta idea de si te toca vivir, vive, no te va a quedar de otra más que vivir, ¿no? Esto que comentas, José Antonio, de alguna manera Guillermo del Toro le da una justificación a Víctor de por qué es así con la Claro, criatura. O sea, claro. que diría Sigmund Freud, la compulsión a la repetición, aunque no te guste, lo repites, porque es lo que viviste. Pues sí, Ujú, así sería. ok. Muy bien, Adrián, ¿qué nos dices? Oye, con este tema de la paternidad, esa es otra diferencia importante que yo veo en la película de Del Toro. Por ejemplo, no está así en la de Kenneth Branagh, ¿no? En la de Ajá. Frankenstein, Mary Shelley, que tampoco sé por qué se llama así, porque los dos serían como de Mary Shelley con variantes, ¿no? Y la novela, a ver, el papá de Víctor Frankenstein no es un ogro, no es el ogro que te pintan en la película de Del Toro. Yo me quedo con la idea de un padre más amoroso que enviuda rápido, ¿no? Que con el nacimiento del niño. Bueno, pero el papá que nos pone Del Toro es exigente a tope y los fuetazos en la cara, ¿no? Los otros no entiendo por qué hace esa variación Del Toro, pero en cualquier caso, lo que ocurre con Víctor Frankenstein hacia su criatura, tanto en la novela como en la otra de Mary Shelley, es que como que su creación no Ujú. está a la altura de las expectativas, ¿no? Y eso genera otro problema que tiene mucho que ver con la psicología de la paternidad y la dificultad de la paternidad. Que los hijos, pues si no están a las alturas de las expectativas de los exigentes padres,
Los papás no sabemos cómo reaccionar y es muy difícil. Y ahí yo hago otra reflexión, porque, a ver, una de las ideas que yo recojo en la historia del Frankenstein, en cualquiera de sus versiones, es este afán del ser humano de ser como Dios, lo que dije hace rato, de ser como hacerte señor de la vida y la muerte, ¿no? Bueno, es que aquí tenemos una imposibilidad de que los seres humanos imitemos a Dios, ¿no? Ajá, Al menos la idea del Dios judeocristiano, ¿no? sí, Que ama hasta el infinito a sus criaturas, seamos como seamos. Bueno, pues eso Víctor Frankenstein no puede y muchos padres tampoco, ¿no? ujú, Entonces, yo sí destaco una serie, es decir, más allá de la historia de la creación del monstruo y la violencia y el terror, ¿no? Que es un poco por donde se queda como la opinión más popular sobre esta historia, es que la verdad es que tiene derivaciones hacia muchísimos lados, ¿no? Por eso es una obra clásica, ¿no? Bueno, claro. y comento, aprovecho el viaje para otro tema, los límites del desarrollo tecnológico. Les cuento una anécdota personal. Yo cada 6 meses doy un curso que se llama, lo doy a empresarios, que se llaman, son las connotaciones éticas del desarrollo científico y tecnológico. Y desde luego, el tema principal hoy tiene que ver con la biotecnología, con la inteligencia artificial y con Ujú, la robótica. Y claro. yo, de hecho, uso unas imágenes donde pongo la figura del monstruo de Frankenstein, ¿no? Y hago esta cita que viene en la novela y la destaca del Toro en la película, cuando el monstruo le dice al doctor Frankenstein, tú eres mi creador. En inglés es, you are my creator, but now I am your master, ¿no? Tú eres mi creador, pero yo soy tu amo. En la traducción, al menos que vi en Netflix, lo frasean un poquito distinto, pero es que en este afán de jugar a Dios, el tiro nos sale por la culata. Y luego, ¿quién controla nuestros desarrollos tecnológicos? Realmente ya estamos en esa condición con las amenazas de la maravilla que es la inteligencia artificial y las amenazas de la biotecnología y del transhumanismo y todas estas cosas. Y otra vez, impresionante la capacidad casi profética de Mary Shelley de Ujú, plantear estas cosas en 1818. Muy impresionante. sí, así es. Y bueno, también hay que pensar en la figura del monstruo, cómo ha venido esta aproximación, ¿no? Por ejemplo, sin duda podrán venir muchas más versiones de la novela y seguramente vendrán, pero la imagen de Frankenstein es la imagen de Boris Karloff en las películas de los años 30. O sea, ese monstruo que tenía la cabeza cuadrada, que tenía sus Con los electrodos brillos. aquí en el cuello, de este tono, las películas son en blanco y negro, pero se trató de darle un tono grisáceo, verdoso en la piel. En la primera película, la del 31, pues Boris Karloff solamente gruñía. Y en la segunda, que es mucho mejor todavía, que es la novia de Frankenstein, la criatura ya interactúa, ya tiene diálogos, ya se vuelve el protagonista de la historia. Entonces, Frankenstein ha pasado el tiempo y el espacio, la criatura ha pasado el tiempo y el espacio y finalmente cae en manos ahora de un director como Guillermo del Toro, que nos ha ido enseñando cómo los monstruos son realmente aquellos que no encajan en un nivel social. Eso ya te convierte en un monstruo, quieras o no. Por eso la forma del agua funcionaba
también la metáfora que él hacía, donde una criatura que viene se supone que de Sudamérica, prácticamente secuestrada a Estados Unidos, de un lugar donde esta criatura era casi un dios, ¿no? Esta criatura acaba uniendo a tres personajes que son considerados monstruos de una sociedad norteamericana de los años 50 en un conservadurismo feroz de la era Eisenhower. Y entonces alrededor de la criatura tienes una mujer con una discapacidad, una mujer afroamericana y un hombre homosexual. Son tres monstruosidades sociales que se unen a través de un monstruo, que es un monstruo mitológico. Aquí entonces Guillermo del Toro nos muestra que pues la cuestión del no poder relacionarse con la sociedad, en una sociedad de manera normal, entre comillas, convierte a cualquier individuo en un monstruo. Pero también hay salidas, porque finalmente si tú encuentras a otros monstruos como tú, pueden ser monstruos juntos todos. O sea, Guillermo del Toro ha cambiado ese concepto. Tim Burton también. Tim Burton, pues el joven Manos de Tijera era su versión de Frankenstein, ¿no? Ahí salía también Elena Bonham No, Carter. no, ahí todavía no la conoce, Ok, faltan ok. muchos años. No, era Winona Ryder, Era Winona Ryder. Winona. Ok. Y Johnny Depp era el joven Manos de Tijera. Pero ese es un Frankenstein, ¿no? O sea, y Guillermo por ejemplo, ahí Tim Burton consideraba que había mucho personal en el personaje de Edward Scissorhands, porque él sentía cuando era un adolescente que la gente lo veía raro y que la gente lo veía monstruoso. Entonces, cuando él quería un abrazo, y la gente lo quería abrazar, él terminaba lastimándolos porque parecía que sus manos tuvieran unas tijeras. Y entonces, al mismo tiempo, estas tijeras se cortaba él mismo con ellas. Entonces, si te fijas, tanto Tim Burton como Guillermo del Toro son dos directores que nos han modificado la imagen del monstruo. O sea, Hellboy, hablando de Guillermo del Toro, Hellboy es un demonio que se tiene que andar puliendo los cuernos porque sabe que si se deja los cuernos largos, la gente se va a dar cuenta de que es un demonio y el demonio iconográficamente es la maldad absoluta. Y él no quiere porque él quiere pertenecer al mundo de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del laberinto del fauno, pues todos los personajes del mundo fantástico, el de los ojitos y el fauno y el sapo gigante, nunca serán tan monstruosos como el capitán falangista que interpreta a Sergi López, ¿no? O el fantasma del espinazo del diablo da menos miedo que Eduardo Noriega cuando acaba destruyendo todo el orfanato, ¿no? Entonces, Guillermo del Toro, por eso esta frase que he utilizado últimamente de los verdaderos monstruos usan traje y corbata. Y pues estamos hablando de gente como Donald Trump o algunos personajes más que son los verdaderos monstruos y que hacen un daño terrible a la sociedad y al mundo entero, ¿no? Pero bueno, también, bueno, ahorita Adrián, Guillermo del Toro también hace que esos monstruos tengan suerte con algunas chicas, porque por ejemplo, Ah, Elizabeth sí, en esta versión de Guillermo del Toro, pues está como enamorada, ¿no? totalmente De la enamorada. criatura. E igual cuando hizo esta de La forma del agua, Y claro, también claro. esta chica está, bueno, enamoradísima también de Bueno, Guillermo. incluso en la forma del agua ya hay un contacto abiertamente erótico sexual. O sea, ya Sí, llevas el grado del monstruo a un grado todavía mucho más grande, que hay una sensualidad en lo monstruoso. También aquí en Frankenstein, esta escena donde enfrente de Elizabeth el monstruo se yergue y ves que el monstruo es una escultura griega, ¿no? Entonces, hay esa también cosa que Guillermo del Toro está inyectando de que dentro de la sensualidad, dentro de lo monstruoso, perdón, hay sensualidad, hay ternura, hay empatía, hay emociones. Pero como bien le dice la criatura a Víctor en esta película, le dice, tú no me dijiste cómo administrar mis emociones. Tengo mucho amor que dar, pero también tengo mucho odio.
Y creo que eso es lo que va a funcionar contigo, lo que decía Adrián, ¿no? Tú eres mi creador, pero yo soy tu amo. Si yo quiero, yo soy tu amo, ¿no? Bueno, A ver, otra cosa más, Adrián, sí, esta sí, última, te lo prometo. Oye, espérame, es que para que no se vaya el tema, Bueno, de quién es el verdadero monstruo? claro, claro. Si la criatura o el mismo doctor Frankenstein. Ahorita que mencionabas esto de los monstruos de traje y corbata. Sí, Sí, es que es el afán de poder tan nietzscheano, ¿no? El afán de poder, de dominación, la soberbia, la vanidad, la egolatría. Eh, 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 Habría que plantearse qui- cuál de los dos personajes es más relevante, si Víctor Frankenstein o la criatura, porque ajá, los dos tienen mucho que analizarse, ¿no? Y vemos, por ejemplo, expresiones de ternura en el monstruo sí, que yo no veo en Víctor Frankenstein, no, ¿no? Un jamás, cuate jamás. muy egoísta, vanidoso, soberbio, y eso es lo que lo lleva a querer destruir al monstruo y tal. Y ese afán de dominación, pues es el que lleva a muchos hombres comunes y corrientes, dijiste de traje y corbata, que no necesariamente, pero es este afán de poder que los hace verdaderos sociópatas. Ahí creo que hay otra beta que analizar en Claro. esta historia, ¿no? Perdón, Claudia, listo. no, que también Guillermo del Toro va a poner actores, como los monstruos, como Jacob Elordi, que es, antes iba a estar Garfield, ¿no? Iba a Andrew estar, Garfield. Ujú, ajá, y bueno, a la mera hora no puede actuar Garfield con Guillermo del Toro y escoge a este hombre que parece un modelo, Jacob Elordi, y sí. aparte, vaya, de que se fija, pues que tiene buen cuerpo, etcétera, algo que dice Guillermo del Toro, no te rías, Adrián. Algo que dice Guillermo del Toro es que escogió a los actores mucho por la mirada, porque Ujú, Isaac, el que hace de Víctor, tiene una mirada como dura, o sea, eh, sí. y en cambio el monstruo, la criatura, Jacob, tiene una mirada como tierna y dice que es por eso que se va a escogerlo a este muchacho que tuvo muy pocas semanas para aprenderse todo el guión y ha sido como un exitazo. Sí, pues ya está empezando a sonar en nominaciones, ya está empezando a mover muchas cosas. Y sí, o sea, finalmente, como estamos jugando esta carta donde gran pregunta que hace Adrián, ¿no? ¿Quién es el monstruo? Entonces, Oscar Isaac sí lo ves mucho más endurecido que en otras películas, lo ves muy, muy implacable, lo ves también al mismo tiempo hay una pasión enorme del personaje por lo que hace, o sea, tampoco es nada más un monstruo, sino hay una enorme pasión. Por ejemplo, hay algo que Guillermo le está robando un poquito a Kenneth Branagh en la famosa escena de la creación, que bueno, aquí, como decías, el monstruo está crucificado y va a venir la chispa divina a pegarle en forma de este rayo. Pero si tú recuerdas la versión de Branagh y algo que ocurre aquí también, el momento de la creación de la criatura, los dos están, bueno, en el caso de Branagh, semi, en el caso de Oscar Isaac, completamente desnudo. O sea, cuando tú haces una creación desnudo, estás dando absolutamente todo de ti para hacer una creación. Y bueno, no por nada, pues el sexo se hace desnudos y concibes a una nueva criatura, ¿no? Entonces es el momento en el que lo das absolutamente todo. Y te acuerdas, está Oscar Isaac frenético, moviendo palancas, apretando botones, la tormenta allá arriba, todo eso. Entonces, hay una pasión también. Hay una pasión de parte de Víctor Frankenstein. El problema es cuando das a luz a la criatura y la criatura no cubre tus expectativas.
que es el drama de este Frankenstein, ¿no? No es la versión del horror de, ah, me voy porque es un monstruo y lo abandono a su suerte. No, aquí, ante la decepción profunda que sufre como padre, decide volar por completo el laboratorio, en la torre, todo lo que construyó. Y pues bueno, la idea era que el monstruo se destruyera, pero desgraciadamente para Víctor, pues la criatura tiene un escape y vendrá pues pues ya otra parte de la historia, ¿no? También eso es importante, o sea, el que la estructura narrativa de la película sea la versión de Víctor y la versión del monstruo te va dando una perspectiva completa de la historia, ¿no? Que en otras versiones, generalmente las dos versiones van un poco intercaladas, ¿no? O sea, sí pasan muchos años, pasan 6, 8 años en lo que Víctor y la criatura se vuelven a ver. Aquí es mucho menos tiempo por cuestiones de lo que a Guillermo realmente le interesa, ¿no? Pero en esos 6, 8 años, la criatura, estando en el sótano de esta familia, de la choza de esta familia, pues tiene una educación sentimental y emocional y cultural completa, porque este viejo ciego que lee, tiene libros de Milton, tiene libros de filosofía, la Biblia, todo ello finalmente a la criatura la van alimentando para cuando se encuentre con su creador, pues venga el enfrentamiento terrible. Oiga, no sé cuánto tiempo llevemos. Bueno, No, tú llevas ahí el contador por ahí en algún lado, pero ahorita ya son casi más de una hora efectiva. ¿quieren que ya terminemos? O Como quieran, Adrián, ¿qué no, tiene pues que como decir quieran. Adrián? Pero yo me tengo que conectar a una clase que tengo que dar en un Ah, momento. bueno, pues vamos cerrando. Muy Entonces, bien, pues vamos a conclusiones. Bueno, a ver, mis invitados, por favor. Adrián, adelante. oye, pues a ver, a mí, yo invito a nuestro público a que lean la novela. Además de ver las películas que son muy disfrutables, no nada más la de Guillermo del Toro, sino la otra, la de Kenneth Branagh y Robert De Niro. Creo que ahí es el director es Kenneth Branagh, El Es que, propio Branagh, sí, sí. sí, sí. que es un gran director y todas las obras de Shakespeare que ha llevado a la pantalla es espectacular. Eh, Bueno, pero yo los invito a que, además de disfrutar del cine, que se acerquen a la novela de Mary Shelley, que es espectacular. sí, claro. De verdad es una obra maestra de la literatura universal y con los detalles de la narración aprende uno muchísimo de lo que era la mentalidad científica de aquellos años, la fe en la razón, ¿no? El espíritu, eso no hemos comentado, del romanticismo, de la época romántica, que romántico no es Agustín Lara y los Panchos, es este movimiento cultural que exalta al ser humano, sus creaciones, su libertad, su autonomía, ¿no? Su contacto con la tierra, en fin, es una obra espectacular. Además tiene poesía, ¿no? De pronto hay unos versos eh, que escribe el doctor Frankenstein, etcétera. Yo les recomiendo que vean la película y te agradezco mucho, Claudia, la invitación. Gracias. Bueno, yo también, como siempre, Clau, te agradezco mucho que nos convoques y nos muevas a todas estas reflexiones. Pues bueno, ya Adrián habló de la novela, pues ahora les diría que sí, sí, es un número alto, 406 adaptaciones contadas de que tengan Frankenstein en el título, pero hay de todo. Aquí la enorme riqueza es ver, pues, cómo el monstruo fue retratado desde los tiempos de Tomás Alva Edison en el cine, ese Frankenstein maravilloso de Boris Karloff con James Whale en los 30, ver cómo se fue moviendo más hacia el terror y lo violento con las películas de la Hammer, ver, por ejemplo, el Frankenstein que hizo Paul Morrissey, producido por Andy Warhol, que es muy interesante lo que lograron. Parodias maravillosas como Frankenstein Jr. de Mel Brooks, que es sensacional, ¿no? Y también, pues bueno, finalmente entender
que hay otros temas alrededor de Frankenstein, hay películas sobre Mary Shelley, hay películas sobre esas reuniones, esas tertulias literarias que dieron origen a Frankenstein, por ejemplo, Remando al viento de Gonzalo Suárez, Gothic de Ken Russell, versiones donde la criatura es un perro resucitado como en Frankenweenie de Tim Burton, vaya, la variedad y la elasticidad del mito que creó Mary Shelley son enormes. Entonces, pues hay que ver estas versiones. Ahorita pues está muy fresca y ahora vamos a ver en la temporada de premios qué tal le va al Frankenstein de Guillermo del Toro, pero pues ya tenemos uno agendado para el primer semestre del 26, esta película de Maggie Gyllenhaal, donde vamos a ver otro gran actor como es Christian Bale haciendo ahora el papel de la criatura. Entonces, bueno, es un mito inacabable y finalmente, pues Guillermo del Toro logra cerrar un ciclo en su carrera. Dice que ahora ya no sabe qué hacer porque ya hizo las películas que quería hacer. Pinocho, Frankenstein. Hay una que, dice él, es una adaptación de un relato de Lovecraft que se llama En las montañas de la locura, que dice que nadie le va a dar el dinero para hacerla. Entonces que ahora ya no sabe qué hacer, ¿no? Porque finalmente Pinocho y Frankenstein eran las dos películas que él durante 30, 40 años de carrera venía persiguiendo y ya son una realidad. Entonces, pues esperar que viene de Guillermo y del Toro y por otro lado, pues que conozcan y vean todas esas maravillosas versiones y todo lo que ha influido y ha impactado y ha inspirado el relato de una jovencita de 18 años que había perdido a muchísima gente muy querida alrededor suyo y que de alguna manera con esta novela quería vengarse de la muerte, quería ir más allá de la muerte, pero también asumiendo sus consecuencias, ¿no? Gracias, Clau. Y yo, como conclusión, eh, la muerte es tan brutal, como dice Guillermo del Toro, que no Sí, te puedes reconciliar con la muerte. Y es por claro. eso que, como tú mencionabas, a Mary Shelley, con tantas muertes, también se le ocurrió pues, plasmar esto, ¿no? Yo voy a revivir. O sea, cómo revivir a alguien o cómo crear más bien a alguien, ¿no? Y bueno, otra cosa que quería decir es que visualmente esta película es increíble. Yo creo Ah, que sí. ninguna de las de Frankenstein se puede comparar con esta. Y bueno, verla en el Netflix, por supuesto, no es lo mismo que, ojalá también la pongan en pantalla grande. Creo que la pusieron en la Cineteca. Todavía está, Todavía está, para que todavía se vayan. puede ver. Y quiero leer una frase con la que acaba la película, que me parece muy bonita, que dice, y el corazón se romperá, pero roto seguirá viviendo, de Lord Byron. Y así nos pasa de alguna manera a todos en esta vida. Así es. Y ya, Tienes toda la razón. pues sí, y otra cosa, José Antonio, para que se inscriban a tus cursos, es el mejor Ah, maestro de sí. cine. Gracias, Y el gracias, Clau. mejor crítico de cine, y pues si No, quieres dar tus gracias. datos, José Antonio. Bueno, que me sigan en arroba cinéfilo freak, ahí estoy en todas las redes sociales para que vean qué es lo que estamos promoviendo. Ahorita, pues bueno, vamos a descansar por el fin de año, como es menester, pero en enero empezamos durísimo y bueno, pues son cursos de apreciación cinematográfica y pues bueno, con mucho gusto los atendemos por ahí. Muchas gracias, Clau. Bueno, pues gracias a ustedes y bueno, Gracias, adiós, hasta la próxima. gracias, muchas gracias. Dios, gracias. Nos vemos. Gracias.